Para tomar conciencia hay que empezar a hablar de todas las realidades. En este programa de bienestar y emprendimiento conversaremos con expertos que nos compartirán herramientas prácticas para alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy Raquel Valle y este es tu espacio para inspirarte, sentir y reflexionar. Escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Global Coach and PNL Radio. Seguimos hablando de emprendimiento y nos vamos hasta Latinoamérica para hablar de temas tan importantes como son las finanzas, que al igual que la legislación no es lo mismo en España que en Colombia. Para ello tenemos con nosotros a Roger Cervantes. Roger, bienvenido. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y a toda la comunidad de oyentes. Pues muy encantado de estar aquí. Estamos encantados de que puedas compartir con nosotros este ratito No Me Cuentes Cuentos, tus conocimientos sobre finanzas y que nos cuentes el origen de una nómina, que esto no nos lo hemos preguntado nunca. Ok, bueno Raquel, primero que todo es muy importante lo que tú dices y decías ahorita al comienzo de que en Colombia, donde estoy yo actualmente, y España, pero al final el manejo de las finanzas personales es muy similar, es decir, pues lógicamente existen ciertas cosas desde el punto de vista de la legislación o la norma de cada país, pero en última lo que tú haces con tu dinero es personal. Y cuando tú me hablas de la nómina, lógicamente es muy importante porque muchas veces desconoce el origen de ciertas cosas y uno recibe pagos que creen que siempre van a llegar igual, que muchas veces no hacemos una adecuada planeación y podemos invertir dineros en algo que ni siquiera necesitamos por no tener eso en cuenta y muy claro. Te lo digo por experiencia porque he manejado, entre otras cosas, en mis labores como asesor o consultor, empresas que manejan muchísimo personal y nos encontramos con esos casos cuando les hacemos algún tipo de conferencias o les hacemos capacitaciones en finanzas personales. Y es el alto endeudamiento que tienen ellos porque se enfocan y normalmente los valores de nómina no les cambian y ellos a veces se endeudan a largo plazo y lastimosamente vemos gente, y esto es algo que hicimos una investigación con una compañía, que la producción, la productividad de la misma estaba dado por el alto endeudamiento que tenía el personal de la compañía. Madre mía, súper interesante y además que no se le da en la importancia que se requiere y al fin y al cabo el dinero es el motor con el que funciona la empresa. Total. Si lo vemos como empresario, esa ha sido una de las recomendaciones y porque yo sé que muchos de los oyentes también están pensando en emprender o ya son empresarios y es muy importante ese dato, Jerón, y es que muchas veces no le prestamos atención al personal, las deudas que tiene y lo que hacemos, como no hacemos como esas indagaciones o investigaciones y vemos que la productividad no es la misma. Y yo le decía esto a un empresario, le decía, tú, si estás endeudado, ¿tu mente está en la empresa o está en la deuda? Y normalmente me dicen, Roger, estoy pensando en cómo pagar. Exacto, y si estás pensando en cómo pagar, no vas a producir igual. Por eso es muy importante tener eso presente. Sí, y además algo que siempre me ha parecido muy interesante es que hay personas que no tienen como dos cuentas bancarias, una para sus gastos personales y la otra que es solo de la empresa y que no se toca porque está destinado a cubrir esos gastos de empresa, ¿no? Total. Así es. Igual manera, si lo vamos a ver desde dos puntos de vista, vamos a mirarlo tú como empleado que recibes un pago de nómina. Tú me vas a decir, porque yo también, es decir, hoy soy empresario, tengo libertad financiera, pero hace 20 años era mensajero y recibía pagos de nómina. Y aquí lo que sí les puedo decir como una recomendación como empleado es que pónganse metas. Yo cuando inicié, pues lógicamente tenía un salario mucho menor al que empecé a devengar una vez había terminado mis carreras de estudios. Pero al comienzo yo me colocaba metas. A pesar de todo, aprendí muchísimo de mi madre, ¿no? Mi mamá fue para mí un motor de enseñarme a ahorrar. Esa fue como mi mentora. Perdón. Esa fue mi mentora inicial,
pero de pronto no fue la mejor mentora porque ella tenía muchos miedos que me transmitió después cuando iba a hacer inversiones, pero sí aprendí a ahorrar y a colocar metas. Entonces, cuando recibía esos pagos, parte de esos pagos los ahorraba para pagar después estudios que me sirvieron muchísimo para escalar dentro de la empresa. Estudié contaduría y eso me permitió ya pasar de ser mensajero a ser asistente de contabilidad, ya después a ser jefe de contabilidad, ya después a ser el jefe encargado de las finanzas de la compañía y ya después ser empresario. Lo importante, lógicamente, organizarte, colocarte planes y que muchas veces lo vemos como imposible. Sí, la verdad que es interesante el tema de que nos enseñen a ahorrar desde casa, ¿no? De que la educación venga desde allí, Sí. desde niños, de decir, mira, pues 20 céntimos, aunque sea poquito, se ahorra y poco a poco, porque a veces ves esos 2 céntimos tirados en el suelo y dices, pues para nada me agacho, ¿no? Y si no valoramos 2 céntimos, ¿qué vamos a valorar? Total, Raquel, y mira que yo comencé ahorrando monedas, Raquel, yo no ahorraba. Yo creo que igual que muchos los que están oyendo, porque primero estaba con deudas y segundo, siempre tenía como eso de que, ¿y qué voy a ahorrar si no me alcanza? Pero aprendí de una persona que me lo enseñó y era que ahorrara así fueran monedas. Y así comenzó todo. Comencé con, digamos, con monedas en Colombia, por ejemplo, de la mínima expresión, 100 pesos, 200 pesos, y ya después empecé a ahorrar con billetes. Es más, si te puedo decir 100 pesos, perfectamente son como menos de 10 centavos, es muy de dólares, ¿no? Es poquito, pero ahorraba, era desarrollando el hábito, Raquel. Ahí está la clave. No importa el monto, importa desarrollar el hábito. Una vez fui desarrollando el hábito de ahorrar, ya me fue más fácil. Porque yo sé que si alguien me va a preguntar, Roger, ¿y tú cuánto recomiendas que ahorre de mi nómina? Posiblemente yo les puedo decir, yo ahorro de lo que recibo ya casi un 50%, pero hace 10, 15 años no era capaz de ahorrar ni siquiera un 5%. Lo importante es que comencé a hacerlo. Es decir, comencé con un pequeño paso, con las monedas. Ya después fueron billetes. Ahora mismo ya lo hago de manera automática. Ya yo tengo cuentas especiales, por ejemplo, para proyectos como, por ejemplo, si quiero comprar un bien raíz, ya tengo una cuenta de ahorro exclusiva para ese bien raíz, por ejemplo. Claro, es que también me llama la atención lo de la frase esta de que no es más rico quien más gana, sino el que más ahorra o el que menos gasta, por el tema de los gastos hormiga, que muchas Total. veces no nos damos cuenta y dices, bueno, estos son 2 euros, pero si todos los días te estás gastando esos 2 euros y los multiplicas al mes es un gasto importante. Total, Raquel, y mira que hay un tema importante, ¿no? Por aquí pasa mucho eso, te lo estoy dando en Latinoamérica. El latino tiene algo y es que en la medida que más gana, se quiere dar una vida como a ese nivel de ingresos, ¿verdad? Pues yo rompí ese molde, Raquel. Lo rompí cuando me di cuenta que para quién estaba trabajando, porque entonces empecé a ganar un poco más y quería cambiar el carro, y quería cambiar la casa, y quería cambiar de pronto las marcas de la ropa que utilizaba y de los celulares o de mis equipos o herramientas de trabajo. Entonces hice algo como paré porque no estaba teniendo ningún tipo de ahorro, si seguía en el hábito, ya estaba como acostumbrado a ahorrar, pero últimos era muy bajo. Entonces lo que hice fue que me puse en un nivel de, digamos, de estilo de vida que si ganaba un poco más, manteniendo un mismo estilo de vida, empecé a ahorrar más. Mis ingresos fueron aumentando y mi estilo de vida iba aumentando lentamente en comparación al ritmo de mis ingresos. Y eso me ha permitido ahorrar, pero mucho mejor, Raquel, invertir. Y ahí fue donde ya pude ahora hacer, por ejemplo, el proyecto de mi empresa, hacer el proyecto de tener libertad financiera, porque para tener libertad financiera tú tienes que hacer inversiones. Exactamente. ¿Y qué porcentaje nos recomiendas corremos de la nómina? Porque se habla mucho de, bueno, un 10% para esto, otro porcentaje para lo otro, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de estos porcentajes? Sí, Raquel, lo que pasa es que eso varía muchísimo, entre otras cosas. Por ejemplo, por aquí las personas tienden muchísimo a ser religiosos, a creer, y tú ves que entre los rubros de ahorro o de, digamos, apartan un porcentaje hasta para las iglesias.
yo te diría que normalmente yo recomiendo ahorra un porcentaje, ojalá un 5, un 10% para futuras inversiones, pero lo que les digo como algo elemental que me ha funcionado o me funcionó mucho por mucho tiempo para poder ahorrar mejor, era que tenía un máximo de mis ingresos que eran para mis gastos, que era un 50%, me hago entender, es decir, que mi estilo de vida se acomodaba al 50% de mis ingresos. En otras palabras, si yo me ganaba 100 pesos, mis gastos que estaban asociados con mis, digamos, con mi casa, mis servicios o mis gastos personales estaban muy ligados a ese 50%. Y como tenía deuda, porque lógicamente estudiaba, tenía otras inversiones, un porcentaje en ese momento, un 30 o un 20% era para pagar esos gastos, o perdón, esas deudas. Y otro porcentaje también ya era para destinarlo para mí, no sé, si quería un viaje, si quería salir con mi pareja. Y el otro porcentaje era el ahorro. Si te das cuenta, Raquel, si tenías mucha deuda, poco ahorro. Si quería un estilo de vida muy alto, poco ahorro. Y si tenías muchos gastos asociados con mi vida personal también, poco ahorro. Entonces, en la medida que fui equilibrando eso, pues me pude, por ejemplo, lo que te decía, yo hoy por hoy te puedo decir que estoy ahorrando aproximadamente un 50% de lo que recibo, que como te dije, ha sido moldado a eso. Y ojo, me doy un estilo de vida que yo quiero. No con esto quiero decirles que es que tienes que amoldarte a vivir no cómodamente, no, yo me doy un estilo de vida en una casa que me encanta, en un conjunto cerrado donde yo vivo, tengo unas finanzas, tengo mi carro, tengo mis inversiones, pero fue un logro de aproximadamente 20 años, Raquel. Pero si a tu pregunta, un porcentaje, Raquel, mínimo del 10% de tu nómina. Claro, que hay un meme que es muy famoso en las redes sociales, que es que te ingresan y enseguida quemas la tarjeta de crédito, ¿no? Y ahí va la ropa, que es un gasto que bueno, si tienes mucho, al final termina siendo innecesario, que te termina empobreciendo. O al igual que puede ser, no sé qué opinas tú acerca de comprarte un coche, por ejemplo, en lugar de invertir pues en una propiedad, en una casa, con la devaluación que supone ya que salga el concesionario, ¿no? Sí, uy, Raquel, es que hay que estudiar muchísimo, y cuando digo estudiar muchísimo, cada caso. En mi caso particular, por ejemplo, yo en un momento determinado compré un coche, pero era porque yo saqué mis cuentas y me salía más costoso pagar servicio de transporte, ya tenía hijos que tenían que ir al colegio, mi esposa también tenía que ir a su oficina y hacer sus recorridos, y yo vi y saqué mis cuentas y era mucho más conveniente tener el vehículo que seguir pagando lo que estaba pagando en ese momento. Pero también he visto casos en los cuales no es el momento adecuado. O compran un vehículo o un coche, como lo llamaste tú, no de acuerdo a las finanzas que tiene la persona. Entonces yo creo que no te lo compres, yo tengo vehículo, pero lógicamente está muy asociado al nivel de vida económica que yo puedo tener. De nada sirve comprarte un vehículo endeudándote, e imagínate, Raquel, cuántas personas no quedan sin trabajo y quién responde después por el vehículo, ¿cierto? Entonces es un punto importante. Por ejemplo, si tú eres un trabajador y existen seguros de desempleo, te recomiendo que, entre otras cosas, si tienes deudas, tengas su seguro de desempleo, porque tú no sabes en qué momento puede pasar de que te quedes cesante. Claro, y también tener en cuenta el mantenimiento de ese coche, porque ves las ruedas, que no es lo mismo un monovolumen que un coche pequeño, ¿no? Y las revisiones. Esos son detalles importantes, Raquel. Tú, bueno, ya veo que has pasado por ese tipo de decisión, y claro, es muy cierto lo que tú dices, uno se deja llevar por lo lindo del coche, wow, es el vehículo de mis sueños, pero el tema son los mantenimientos, las garantías, cuánto te valen los repuestos, que los debes tener presente, y no solamente mantenimiento y garantía y repuesto, sino el sostenimiento, por ejemplo, la gasolina o el combustible. ¿Cuánto te cuesta? Y muchas veces vemos personas, es como cuando tú compras un celular de alta gama y no tienes para el plan del móvil. La pregunta es, ¿de qué valió? Y son detalles. Por ejemplo, en este caso, el plan del móvil,
yo miraba, por ejemplo, una persona que aquí compró un celular de alta gama, un iPhone, el último iPhone que en ese momento estaba. Y yo le pregunté por qué cambió de celular, y la respuesta era por darse el estatus. Yo dije, es que el estatus no te lo da el celular. La pregunta también que me surgió era si él iba a utilizar esa herramienta para hacer videos, para hacer algo en sus redes sociales, que le generara un retorno, una inversión que le pudiera retornar en dinero. Y me dijo que no. Entonces, en última, ¿para qué cambió un celular que le costó aproximadamente en ese momento $1,500 por uno que tenía de 700, cuando el de 700 hacía lo mismo que hacía el de 1,500? Era el doble de inversión, pero con nada de retorno. Esos son ejemplos típicos de malas decisiones financieras. Claro, el tener la manzana y sobre todo por el estatus, que estás más pendiente del que dirán de que vayas a comer bien ese mes. Totalmente. Y eso es algo que pasa muchísimo, nos dejamos llevar. Cuando nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Yo también actualmente, bueno, yo te cuento un poquito de mí. Yo doy clases y por dar clases me contratan en nómina en Colombia laboralmente. Pero yo debo tener presente de que eso es un ingreso fijo, ¿verdad? Y que si yo tengo un ingreso fijo, yo no me puedo colocar unos gastos que sean esos gastos, esos ingresos fijos, porque lo que voy a tener que hacer necesariamente es recurrir en deudas para después quedar mal. Y como les digo, lastimosamente existe la gran posibilidad de que puedas quedar cesante. Mira, me pasó en pandemia. En pandemia yo soy un profesor que tenía un contrato especial, pero la pandemia llegó y me tocaron, o en su momento me cortaron el contrato porque era necesario. Yo también soy empresario y yo entendí que era necesario recortar al personal porque si no la institución se iba a quebrar. Y entendí eso, pero para mí fue un ingreso menor que me afectó mis finanzas. No, y también como empresarios que hemos hablado de los impuestos, que por ejemplo ha sido el rodaje del automóvil, ¿no? También están esos impuestos que vemos en la nómina, que no sabemos dónde sale, pero como nosotros como empresarios, cuando le pagas a las personas que tienes en nómina, de ese total, que vamos a ponerle que son 2.000 euros, la persona que está contratada termina cobrando 1.000 y dice, qué poco me pagan y qué malo es el empresario, ¿no? Y no se ve todo eso que hay ahí detrás, ¿no? Sí, si lo miramos del aspecto del empleado, pues lógicamente él no va a recibir normalmente lo que por el monto que fue contratado, porque lógicamente hay unos, impuestos y otros pagos que se tienen que descontar, que la ley lo obliga. Pero si lo vemos el punto del empleador, que es lo que les hacía referencia ahora, cuando uno contrata a una persona, también tiene que tener en cuenta que por cada peso que tú pagas, voy a hacerlo en referencia para evitar de pronto confusiones, por cada 100 euros que tú pagas, para hablarlo desde el punto de vista de España, 30 o 35 euros se van en gastos adicionales que son obligatorios y necesarios para esa nómina. En última, si tú eres empresario y estás pensando en contratar, o eres emprendedor y estás pensando en un proyecto empresarial, debes tener en cuenta que contratar a las personas es pagar unos costos adicionales. Y si eres empleado, debes tener en cuenta que si dentro del contrato te habían dicho que eran 2.000 euros, no vas a recibir 2.000 euros, porque te van a descontar impuestos que la norma obliga, te van a descontar otros pagos, como por ejemplo aquí en Colombia, nos descuentan temas de salud, pensión y otros pagos que debemos hacer, que son obligatorios y que hacen que mi nómina o el valor por lo cual me contrataron no sea el monto el que yo recibo. Claro, y también hay diferencias dentro de la misma categoría, que no sé cómo será en Colombia, pero también por temas de peligrosidad, de transporte, ¿no? De distancia entre el domicilio, de complementos específicos. Claro, el riesgo laboral, que también implica que en la medida que tengo mayor riesgo, lógicamente sale más costoso. Porque no es la misma actividad. Yo estoy contigo acá de la virtualidad, pero si estoy trabajando en una mina, explotando, no sé, oro o carbón, pues posiblemente me someto a un nivel de riesgo mayor. Y eso implica un costo adicional en la nómina. Esos son temas importantes que se deben tener en cuenta.
Sí, de ahí que hayan variaciones, que también solemos ver ese tipo de variaciones mensuales, ¿no? De decir, bueno, pues este mes en vez de cobrar, pues por ejemplo, 1.500 he cobrado 1.450, ¿no? ¿A qué se deben estos cambios que son chiquititos, pero que vemos en las nóminas mensualmente? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay meses en los cuales, vamos a suponer, te voy a hacer con casos aquí en Colombia, en los cuales, por ejemplo, se les paga recargos, se les paga adicionales al personal porque, por ejemplo, hicieron un trabajo suplementario, trabajaron horas extras, trabajaron recargos, se les dieron algún tipo de bonificación. También hay veces que la ley dice, en mi caso, como estoy hablando de Colombia, hay unos pagos que se hacen eventualmente, ejemplo, primas de servicios que se pagan en junio o que se pagan en diciembre y que llegan como un ingreso adicional. Entonces, eso puede pasar. Pero es importante que tú tengas en cuenta si esos recargos adicionales y que tengas en cuenta también en qué momento te van a pagar esos casos que son eventuales para que puedas hacer unas muy buenas proyecciones de tus finanzas. Sí, no, al final el interpretar la nómina es algo súper importantísimo para que puedas llegar también, ¿no?, a ese fin de mes y sobre todo esta cuesta de enero que también se tiende a gastar muchísimo más con las festividades, ¿no? Los reyes en este caso aquí, entiendo, en Navidad, que también ese 25 pues se celebra con la familia y se hacen todos esos gastos tanto en comida como en regalos para los niños y ese consumismo que se produce, ¿no? Sí, Raquel, totalmente de acuerdo con tu comentario, que eso es muy importante. Nosotros, y es una de las recomendaciones que yo hago en mis mentorías cuando las personas que ganan, por ejemplo, ingresos de nómina, se vienen estas épocas especiales donde llega la familia y nos excedemos a veces por no hacer un adecuado presupuesto, Raquel. Yo creo que ahí está la clave. Si tú eres una persona que te gustan los detalles, te gusta dar regalos, lo ideal es que también te hagas un presupuesto, porque lógicamente si no lo haces vas a empezar, porque es que la emoción te va a invadir. Es decir, Raquel se va a emocionar porque ve familia que tiene mucho tiempo que no veía y pues va a empezar posiblemente a utilizar recursos que no, bueno, que no los tenía presupuestados, y cuando se acabe todas las festividades, Raquel, pues llega la realidad que no tienes para pagar o que te va a tocar utilizar tus tarjetas para poder pagar tus compromisos y lógicamente pues tus finanzas se van a sentir nuevamente golpeadas. De hecho, te quería preguntar, ¿cómo podemos hacer para recuperarnos de una deuda de golpe de tarjeta de crédito? Que hay personas que, bueno, todo es respetable, cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero el tema de me costé un viaje con tarjeta de crédito y ya lo pagaré. Raquel, a ver, yo la verdad, por un tiempo dejé de utilizar tarjetas de crédito, pero al final volví a utilizarlas, pero como una estrategia que después te diré por qué. Pero ¿qué te puedo decir? Mira, todo es organizarte. Primero, analizar la necesidad, lógicamente, entre otras cosas, de un viaje, de cualquier tipo de inversión. Pero una vez ya hecho, como el caso que tú estás nombrando, lo ideal sería, lógicamente, programar una serie de pagos. Tienes que tener en cuenta lo siguiente: endeudarte con tarjetas normalmente es la deuda más costosa. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Porque si tú me dices a mí que tienes la posibilidad de endeudarte con tu empresa, hay empresas que hacen préstamos, anticipos, muchas veces es más conveniente endeudarte hasta con un banco, hacer créditos de nóminas, es decir, créditos que la entidad financiera la respalda con los pagos de nómina por los intereses. Eso puede ser una opción porque te va a permitir pagar menos. Pero lo ideal aquí es que tú te programes, te presupuestes y que lógicamente te enfoques primero en pagar todo lo que tiene que ver con la tarjeta porque es costoso. Y ya, caramba, ¿qué te puedo decir? Yo he visto en mis mentorías que a veces colocamos, por ejemplo, reglas con las personas que mentoreamos en que no sacan tarjetas. Por ejemplo, las rompen, las dañan. Pero ahora con tanta tecnología, me reía el otro día con un cliente porque él tenía toda su tarjeta en el celular y no lo vas a partir. No, hay también un tema de controlarte. Pero hay momentos en los cuales también tienes que ser muy tomar decisiones y no la voy a utilizar porque utilizar la tarjeta puede ser un tema compulsivo. Personas que ven la facilidad, pero tienes que tener en cuenta que todo lo que utilices con la tarjeta tarde o temprano lo vas a tener que pagar y que eso tiene unos costos de intereses. Pero el manejo de tarjetas, Raquel,
últimamente se ha manejado, como te decía, por ejemplo, yo las estoy utilizando para ganar puntos, millas para viajes, cashbacks que me hacen al momento de las compras, devoluciones, puntos con descuentos, y las utilizo a un bajo costo. Y bueno, yo tengo una estrategia que no creo que te la voy a poder explicar, pero por ejemplo, yo con el mismo dinero del banco pago mi tarjeta. Es decir, yo lo que hago es que compro una cuota normalmente y con el mismo dinero del banco, lo que hago es que tengo ya el presupuesto, lo reinvierto, gano intereses y con ese mismo dinero pago la tarjeta y me quedan los intereses, porque muchas veces el banco o la tarjeta de crédito no me cobra intereses porque lo jugué a una cuota, pero eso va a depender muchísimo de la tarjeta, el nivel de que tenga el cliente, digamos, si es un cliente preferencial, cosas como esas para tenerlo en cuenta. Por eso te decía que habría que analizar cada caso en particular. Claro, yo no sé si es algo psicológico o si a ti también te pasa el hecho de que el dinero en efectivo te dura más en la cartera que el tema de las tarjetas de crédito. Te lo piensas más, ¿no? A la hora de gastarlo. Sí, sí. Bueno, yo anteriormente, pero eso todo tiene que ver con un tema psicológico, tú lo dijiste, y era que yo particularmente creía que un billete lo tenía que tener en una denominación alta. Por ejemplo, en Colombia, el billete más alto es de 100.000. Entonces lo que hacía yo es que guardaba billetes de 100.000 o 50.000 y no los cambiaba para evitar gastarlo. Pero en última me di cuenta que es un tema también yo de controlarme. Pasa lo mismo con las tarjetas. Yo hubo un momento que, porque yo era compulsivo, Raquel, para mí era fácil decir, me compro esta camisa y la pago con la tarjeta, pero después estaba apurado para pagarla y saqué la tarjeta de la billetera. Ahora no, ya ahora para mí, como te digo, en la medida que empecé a trabajarle a eso, es un tema de trabajarle a la emoción. Te voy a colocar una herramienta que yo utilicé. Por ejemplo, me hacía una pregunta 3 veces, ¿lo necesito? Si me gustaba esta camisa y posiblemente la quería comprar, la pregunta que me era, ¿lo necesito? Y eso me ayudaba como a reflexionar, ¿realmente lo necesito? 3 veces, Raquel, ¿realmente lo necesito? Y pues me daba cuenta de que si en esas 3 preguntas ya llegaba a un punto donde decía que no, no lo compraba. Me funcionó por mucho tiempo. Interesante. Sí, es un buen consejo y para irnos despidiendo me gustaría que nos dieses otro sobre qué hacer cuando nos llega la nómina, cuáles son esos tips, esos pasos a hacer cuando la recibimos en el pago en ese mes. Claro, bueno, en mi caso yo siempre recomiendo, mira, presupuesto claro de los compromisos que tienes, Raquel, porque es que lógicamente en la medida que tú tengas eso claro, vas a tener la disposición de tener cómo pagarlos. También una parte para ahorrar, ahorren, como les decía al comienzo, una parte así sea pequeña, pero ahorren para que se hagan el hábito. Y también tener claro otros porcentajes de ahorros o para hacer inversiones. Miren, acostúmbrense a invertir. Pueden ser en cualquier tipo de, no sé, acciones o rentas fijas. Yo, la verdad, les dije que había logrado la libertad financiera, pero fue un proceso que me costó primero entenderlo, pero era porque no lo hacía. En la medida que me acostumbré a hacerlo, empecé lógicamente a tener una diversificación, porque nos acostumbramos a un ingreso fijo y se convierte únicamente en la nómina. En la medida que nos acostumbramos a hacer inversiones en otro tipo de, digamos, de portafolios o en otro tipo de ingresos, eso me va a permitir generar otros ingresos que me van a servir, entre otras, para poder pagar deudas. Ah, y eso es un punto importante, Raquel, definitivamente, paguen deudas. Sálganse de esas deudas, las deudas, vea, yo no he visto una inversión, bueno, de bajo riesgo, ¿no? Porque de alto riesgo tal vez sí, pero una inversión de bajo riesgo que te genere menos rentabilidad que una deuda. Es decir, normalmente, perdón, una deuda que genere menos rentabilidad que una inversión. Las deudas siempre son más costosas. Por eso, en última, lo primero que hay que analizar también es si tienes deuda, empezar a enfocar en pagarlas. Porque, por ejemplo, si tienes una deuda que te cobran, no sé, el 20% efectivo anual, difícilmente vas a encontrar una inversión que te dé el 20% efectivo anual. Si yo te hago la recomendación que empieces a ahorrar para invertir, la mejor manera de invertir cuando tienes deuda es pagando las deudas.
Roger Cervantes, muchísimas gracias por todos tus consejos, por este ratito aquí en No Me Cuentes Cuentos para hablar de esta importancia, ¿no? Este tema tan importante que son las finanzas. No, Raquel, a ti por la invitación y a todo, pues encantado y pues muy motivado de estar acá. Chao, chao. Chao, chao. Y seguimos en No Me Cuentes Cuentos con unos minutos musicales. Para tomar conciencia hay que empezar a hablar de todas las realidades. En este programa de bienestar y emprendimiento conversaremos con expertos que nos compartirán herramientas prácticas para alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy Raquel Valle y este es tu espacio para inspirarte, sentir y reflexionar. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Global and PNL Radio. Hoy vamos a presentar uno de los nuevos colaboradores que se incorporan a este último tramo de la temporada 8 de No Me Cuentes Cuentos, tu programa de bienestar y emprendimiento. Y tenemos una nueva sección que es la Escuela del Emprendimiento, que la va a protagonizar Juan Carlos González. Ya lo tenemos por aquí. Juancar, bienvenido. Hola, buenas tardes Raquel, un placer saludarte y compartir un ratito contigo y con todos los oyentes de No Me Cuentes Cuentos, que para mí es un placer. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Espero que esta colaboración sea, además de productiva, enriquecedora para los oyentes y también duradera. Esa es la idea, ojalá. Sí. Juancar, eres psicólogo, eres psicopedagogo y orientador laboral. ¿Por qué te decantaste por este camino? Pues mira, te cuento, en mi trayectoria profesional estuve como más de 10 años trabajando como psicólogo, como terapeuta, con personas que tenían pues determinadas problemáticas y familias vulnerables. Y una de las primeras cosas que detecté es que esas personas que estaban en una situación complicada les era muy difícil trabajar sobre ello si no tenían un puesto de trabajo, si no tenían unos ingresos mensuales que les proporcionaran un sitio donde dormir, un refugio, un sitio donde poder vivir o un plato de comida. Era imposible trabajar otro tipo de cosas. Ahí descubrí que la orientación laboral aportaba muchísimo para las personas y acompañarles en el proceso de una búsqueda de empleo y de identificar sus potencialidades y de descubrir su vocación es súper gratificante. Entonces, en la línea un poco del Ikigai, que ahora está muy de moda, ¿no? De la filosofía oriental, de buscar un propósito en tu vida, ¿no? De esa vocación. Y entonces, bueno, por ahí estamos los últimos 10 años. Claro que los ingresos son importantes tanto para poder encontrar pues esa ayuda psicológica que nos ayude y poder costearla y también para poder formarnos y acceder a mejores puestos. Juancar, ¿qué piensas de la educación en España actualmente, este sistema educativo que tenemos? Bueno, es cierto que el sistema educativo ha avanzado mucho, pero todavía tiene muchos desafíos por delante. Es verdad que nos da una base de conocimientos, pero quizás se queda un poco más corto en desarrollar ciertas habilidades clave que hoy en día son importantes en el mundo actual. Habilidades que también hoy son muy conocidas con el concepto del soft skill, ¿no? Habilidades blandas que tienen que ver más con el pensamiento crítico, la tolerancia a la frustración, la adaptación a los cambios, la perseverancia. Ese tipo de cosas hoy se les da mucho más importancia. Y tampoco nos podemos olvidar de la inteligencia emocional, ¿no? Para poder relacionarnos con los demás y contigo mismo. En esa línea yo creo que el mundo laboral quizás necesita acercar un poco más la teoría a la práctica para que los estudiantes, para que las personas que se están formando puedan desarrollar una serie de habilidades y de competencias que sean transferibles a muchos puestos, a una amplia gama de puestos de trabajo. Claro, porque esas competencias blandas no son tan blandas y tampoco a la hora de emprender, ¿no? No, para nada, para nada. Y ojalá, ahora están, últimamente, los últimos años, sí que dicen que las empresas están mucho más pendientes de evaluar si el candidato tiene ese tipo de competencias, ¿no? Pero sí que es verdad que en la mayoría de ofertas de trabajo que podemos ver día a día, lo que sigue apareciendo son las competencias técnicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Vamos caminando poco a poco y yo creo que se van consiguiendo avances, ¿no? En esa línea. ¿Por qué cuesta tanto emprender en España?
Emprender en España es un desafío, muchas veces por mucha burocracia, por falta de financiación accesible, por la incertidumbre económica y a veces hasta por la cultura empresarial, que quizás es más conservadora en comparación con otros países que tienen como mayor tolerancia a la frustración, ¿no? Yo siempre me acuerdo un poco de la frase de Thomas Edison, ¿no? No he fracasado, he descubierto 10.000 formas que no funcionan. Si Edison hubiera sido español, a lo mejor no hubiera descubierto la bombilla, ¿no? Porque a la primera de cambio que falla, todo el mundo se lo hubiera echado encima señalándole como que eres un fracasado. Entonces, cuesta y un poco sí que es verdad que cada vez más se ven últimamente iniciativas y apoyos al emprendimiento y cada vez hay más jóvenes que deciden emprender sus propios proyectos, un poco en la línea también de lo que decía Steve Jobs, ¿no? Porque prefieren trabajar por sus sueños que trabajar, ser contratados y trabajar por los sueños de otros, ¿no? Entonces, bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. Para las personas que nos están escuchando y se están introduciendo en estos términos empresariales, ¿qué diferencia hay entre un emprendedor y un empresario? Son dos conceptos que en la práctica son muy, se mezclan mucho, ¿no? Son muy permeables. Si somos muy puristas, quizás lo que consideramos como emprendedor tiene que ver más con aquella persona que tiene una idea, que tiene una visión, que quiere llevar a cabo en un mercado nuevo y corriendo ciertos riesgos, ¿no? Y quizás el empresario es más aquella persona que lleva la gerencia de una empresa en un mercado ya existente, ¿no? Pero ya te digo que eso es como más en la teoría, porque realmente en la práctica yo siempre recuerdo dos hermanos que a ti te sonarán. Uno es Walt y otro es Roy, y de apellido Disney. Walt era un poco el emprendedor, ¿no? El soñador, el que tenía ideas, el que quería reescribir la manera en que se hacían las cosas. Y Roy, su hermano, era el empresario, el que llevaba un poco la gestión económica, las reuniones, la parte más burocrática. Pero sí que es verdad que tanto uno como otro en algún momento llegaron a fundirse, es decir, el empresario necesitaba del soñador, del emprendedor y el emprendedor del empresario, ¿no? Y que cada uno desarrollaba un poco sus funciones cuando tenía que hacerlo. Y mira lo que han hecho, ¿no? Hasta el día de hoy. Es decir, que un poco la manera de cómo yo enfoco el emprendedor tiene que ver más con eso, con una visión de cambiar y de las cosas y de innovar, ¿no? Y sobre todo que el emprendedor también tiene que ocuparse absolutamente de todo, porque estás De iniciando todo. desde cero, ¿no? Y Totalmente, entonces sí. eres tu propio community manager, tu director de finanzas, todo lo llevas tú. Totalmente, totalmente. Sonkar, ¿encontramos apoyo a la hora de crear, por ejemplo, mentores que estén capacitados para poder acompañar a emprendedores y empresarios en estas nuevas aventuras? Hay muchos servicios de coach, de orientadores y de mentores que nos pueden ayudar. Sí que es importante leer reseñas, investigar un poco, incluso tener una primera conversación para averiguar la metodología y los objetivos que tiene esa persona, porque es verdad que el profesional, el mentor, tiene que adaptarse a nuestras necesidades y a nuestros objetivos y no al revés. Eso pasa mucho en orientación laboral, ¿no? Y en muchos otros tipos de profesiones. Yo tengo una forma de trabajar y mi cliente tiene que adaptarse a cómo yo lo hago, a mi metodología, ¿no? Aquí eso no sería lo adecuado sería buscar y encontrar a esa persona que se adapte a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Uh-huh. Claro, que no todo es el mismo negocio, ni el mismo perfil, ni el mismo objetivo. No. Yo recuerdo de compañeros de orientación laboral que a lo mejor tenían su ABC, independientemente de la vocación que trajera la persona a la que estaban asesorando. Entonces, a todo el mundo les hacían lo mismo. Incluso a lo mejor alguien que sabía hacer muy bien su currículum, pasaban por escuchar por sexta vez cómo se hacía el currículum desde el punto de vista del asesor, ¿no? Entonces, bueno, hay que adaptarse un poco a las necesidades de cada uno, ¿no? No todos somos iguales ni tenemos los mismos objetivos. Sí, son como las reseñas que puedes ver que a uno le ha ido muy bien y a otro pues no le ha funcionado. No le ha funcionado. Soanka, ¿qué vamos a encontrar en esta nueva sección del emprendimiento? Pues mira, hombre, honestamente, mi experiencia en la parte de orientación laboral
y además de intentar de ayudar, igual que me han ayudado a mí. Conceptos como mercado laboral oculto, como soft skill, comentábamos antes, con un uso estratégico de las redes sociales para la búsqueda de empleo, que mucha gente no las usa y es una vía para buscar trabajo e informarte de lo que se está moviendo. Conceptos como hacer un currículum, cómo afrontar una entrevista de trabajo, que también la gente lo pasa fatal, ¿no? Incluso ahora estoy leyendo sobre cómo utilizar la realidad virtual para... Ya tenemos la realidad virtual encima, la inteligencia artificial, para preparar este tipo de cosas, ¿no? Hace muchos años en la psicología utilizamos un poco lo que había de realidad virtual para trabajar las fobias, como por ejemplo a volar, ¿no? Pues ahora ya las estamos utilizando incluso para cómo preparar una entrevista de trabajo y cuando llegue el momento real estar mucho más entrenados, ¿no? Errores que se cometen en la búsqueda de empleo de manera frecuente, ese tipo de cosas, yo creo que pueden ser útiles contadas desde una perspectiva de psicología del sentido común, que a veces dicen que es el menos común de los sentidos también. Claro, porque estamos mezclando aquí las dos partes, la de las personas que quieren encontrar trabajo, ¿no? Trabajo. Y las personas que quieren emprender también y que sepan pues a dónde se tienen que dirigir, porque muchas veces pues dice, bueno, yo tengo mi idea, quiero montar el negocio, pero no sabes por dónde empezar. Exacto. Mira, Pues, un ejemplo típico que siempre me acordaré de cuando te llegan currículum, que no sé si tú has visto alguno así, es la típica foto de si pongo foto o no pongo foto en el currículum, ¿no? Muchas veces aparecen fotos, por eso decía que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Es de cajón la típica foto, ya se ha convertido en un clásico, de alguien que pone una foto en el currículum, ya no te digo de su orla académica, que bueno, no es lo adecuado, pero sino a lo mejor es un selfie sacado en el asiento del coche con el cinturón puesto y las gafas de sol y esa es una foto para currículum. Pues a veces hay el sentido común, parece que no se cumple, ¿no? Pues ese tipo de cosas siguen pasando hoy en día, ¿no? no, sí, no, la verdad que hay que tener cuidadito con la foto que se elige, porque al final solamente hay una primera vez para causar una primera buena impresión. Sí, sí. Sí. No, Y la segunda vez ya no es la adecuada, ¿no? Después de esa primera, cambiarla es más complicado, sí. Hay países que evitan poner la foto también. Sí, por cultura, hay países, sobre todo anglosajones, que culturalmente no se ponen porque es discriminatorio. Y ojalá, ¿te acuerdas que antes estábamos hablando? Decimos que estamos dando avances y estamos haciendo pasitos, no sé eso. Pero yo es verdad que los estudios que leo en España dicen que el 80% de currículum con foto y de perfiles en LinkedIn, como por ejemplo en redes sociales profesionales con foto, se visualizan 8 veces más. Por lo cual aquí en España todavía somos mucho de ver fotos. Yo particularmente prefiero fotos. Esto ya es más mi opinión personal. Porque, ¿sabes? Le da sentido a todo lo que leo, ¿no? Le pongo la cara de una persona a todo eso. Personalizo más, ¿no? El tema del currículum. Pero bueno, para gustos hay colores, ¿no? Soancar, muchísimas gracias por este ratito No Me Cuentes Cuentos. Yo estoy encantada que formes parte del equipo de colaboradores, que entre todas estas mujeres también tengamos un hombre. Y yo encantado, yo todavía más. Gracias, Soancar. Y seguimos dentro de unos minutitos musicales con la programación de No Me Cuentes Cuentos.